En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos. Más adelante vamos a analizar a fondo lo que nos deja el presupuesto federal 2019. Esperado presupuesto federal se presentó el sábado por la tarde a nivel nacional. Más adelante hablaremos con especialistas para conocer su valoración, qué piensan de este presupuesto que presentó Andrés Manuel López Obrador. Destacar sobre todo los criterios de política económica, superávit primario en el presupuesto 2019. ¿Qué significa esto? Que los ingresos del Estado son más que los gastos antes de quitar los intereses que se paga por la deuda. Crecimiento pronosticado 2%, inflación 3.4%, 5.8 billones de gasto y 5.2 billones de recaudación, más para obra pública, más para gasto social, menos para las universidades públicas, más para los militares y menos para los policías. Vamos a analizar a fondo el presupuesto federal más adelante, pero comenzamos con el presupuesto del Estado. Ricardo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, a tus órdenes, como siempre. Ricardo Rodríguez es diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Hacienda. Quedó aprobado el presupuesto 2019. Es correcto, conforme a lo que nos marcan nuestras leyes, teníamos hasta el 15 de diciembre, que fue el sábado, para poderlo aprobar. Hay que recordar que la iniciativa llegó al Congreso del Estado el 1 de noviembre, una iniciativa presentada por el anterior gobernador del Estado, y a partir del 6 de diciembre que llegó Enrique Alfaro, pues tuvimos prácticamente unos cuantos días para ponernos de acuerdo en cómo lo sacábamos. ¿El total del gasto son 117 mil millones de pesos? 50 millones menos, 116.946 millones de pesos. ¿Qué es cuánto en la comparación con 2018? ¿Es más o menos presupuesto para Jalisco? En 2018 se tuvo un presupuesto originalmente de 108 mil millones, es decir, tenemos prácticamente 8 o 9 mil millones adicionales, pero en términos prácticos los números que tenemos es que este año el gobierno del Estado estará cerrando con 112 mil, 113 mil millones de pesos de gasto. Luego entonces el incremento no va a ser tan grande como todo el mundo estaba creyendo originalmente. Si cierran 113, estamos hablando de un incremento del 2.8%, menor que la inflación. Exactamente. ¿Dónde la incertidumbre por el recurso federal, en dónde pegó? ¿En qué tipo de partidas? A ver, mira, hay dos cosas que el tema federal nos está pegando. En primer término, pues no tendremos dinero para los grandes proyectos de Jalisco, y que lo planteó en su momento Enrique Alfaro. No habrá recursos para la línea 4 del tren ligero, para la presa El Purgatorio, no habrá recursos para el macrolibramiento de Puerto Vallarta, y no habrá recursos federales para entrarle al tema de la contaminación del río Santiago. Aunque sí hay para la línea 3. Para la millones línea 3, de pesos para terminar la línea 3. Pero ya sería el colmo que no le metieran a... Y 500 millones para el Zapotillo, ¿no? Son los dos más fuertes. Pero es decir, le están dando continuidad a algunos proyectos. Ya el colmo sería que en estos proyectos en Jalisco los dejaran tirados, como dejaron tirado el nuevo aeropuerto allá en la Ciudad de México. El tema es que en Jalisco estábamos exigiendo recursos adicionales para grandes proyectos que le urgen a Jalisco, en zona metropolitana, en temas de contaminación, en Puerto Vallarta, por el impacto que tendría esto en el desarrollo de la región, y eso no nos va a llegar. Ese es un primer problema. O sea, obra pública, infraestructura. Sí, y el otro tiene que ver con lo mismo, pero a nivel de los municipios. Hay que recordar que normalmente llegaban a los municipios recursos vía un ramo del presupuesto federal, que rondaba más o menos entre los 2,000 y 3,000 millones por año. Es el 23, ¿no? Es el 23, son recursos que llegaban para apoyar centros de salud, casas de la cultura, unidades deportivas, calles, carreteras, y en esta ocasión decidieron, por el tema famoso de los moches, que era... Es la partida de la corrupción, la 23. Es la que se señalaba. En lugar de hacer un ejercicio para evitar que se dieran esos moches, lo que hicieron fue decir, ya no los vamos a dar, y entonces cortaron estos recursos. Pero se centralizan, ¿no? O sea, sí se van a ejercer, pero lo va a ejercer la Federación. Pues, pero me imagino que lo va a ejercer la Ciudad de México, porque lo que están haciendo es darle un dineral a la Ciudad de México y quitarle el dinero que llega a los municipios. Este era dinero que iba a llegar directamente a los municipios de Jalisco y que no llegarán.
Nosotros habíamos hecho un ejercicio aquí internamente en el Estado para provocar que existieran proyectos, para que no hubiera el pretexto de que el problema era que no existían proyectos, y rondaban los 1.500, 2.000 millones de pesos y no llega ni un solo peso por esa vía. Y entonces pues tendremos esas dos dificultades con el tema del presupuesto federal, que hay que decir que todavía no se cierra. Apenas llegó la iniciativa y legalmente tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. Ojalá ahí les entre un poquito de piedad, podría decir. Lo de la partida 23 parece irreversible, ya es una decisión tomada. Tal vez en el asunto de incluir algunos proyectos de infraestructura puede haber ahí negociación entre los diputados de Jalisco y la presidencia, ¿no? Mira, te voy a decir qué es lo que preocupa. Lo que todo el mundo sabemos es que el presidente López Obrador le ha pedido a su mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores que saque de manera inmediata el tema de la ley de ingresos. Creo que lo quieren sacar el día de mañana. En la primera Cámara. Hay que recordar que en la ley de ingresos federal se necesitan a las dos cámaras y la quieren tener de manera inmediata porque le quieren sacar antes de Navidad, creo que dijeron 24 de diciembre, quieren sacar el presupuesto de egresos, es decir, pues no quieren dar espacio para la discusión. El problema que están teniendo es que se les complicó. Hay temas como el presupuesto que están dedicando a las distintas universidades, que el presidente ya salió hoy en la mañana a reconocer que se tiene que revisar, que ya vio el comunicado, que aunque no es cierto. Entonces, ¿no crees que haya grandes modificaciones? Nosotros esperaríamos... Por eso dices un presupuesto a la defensiva. Nosotros esperaríamos que a nivel federal las hubiera para estos grandes temas. ¿Qué hicimos nosotros en Jalisco? Nosotros hicimos un presupuesto a la defensiva pensando que esto pudiera pasar. Y nos preparamos aquí en Jalisco para hacer proyectos de inversión pública que no nos limiten el desarrollo, vamos a decirlo así, pero de ninguna manera lo que hicimos en Jalisco puede salvar el recurso que no nos va a llegar de los recursos federales que deberían de venir en el presupuesto de Andrés Manuel. Porque revisando el presupuesto que aprobaron, Ricardo, no hay un recorte, por ejemplo, en obra pública. Al revés, 2,000 millones de pesos más para CIOP. Al contrario, y mira, ahí si lo revisas en términos de lo que dice el capítulo 6,000, puedes encontrarte eso. Pero si lo revisas en términos de lo que es la inversión pública, que no solamente es el capítulo 6,000, es decir, en el capítulo 4,000 hay recursos que serán inversión pública en distintos capítulos, estamos pasando más o menos de 6,500 millones en el 2018 a 9,800 millones en el 2019. Es decir, es aquí precisamente en donde hicimos este ejercicio de prepararnos o hacer un presupuesto a la defensiva aquí en Jalisco, diciendo, deberemos de hacer una serie de ahorros para mandarlos a temas de inversión pública, porque traemos la preocupación de que a nivel federal esto no suceda. Y así lo hicimos y creo que nos salió bien. En el tema, si quieres en su momento lo platicamos, sí. En el tema de los ahorros que hicimos en los distintos lugares, pues precisamente fue con ese objetivo. Vamos canalizar esos ahorros a obra pública. Meterlos a inversión pública. Ricardo, correcto. ¿Por qué fue tan opaca la negociación del presupuesto? Mira, no fue opaca. Yo seguí ya cuando... Yo hablé contigo un par de veces. Sí. Y nos ibas explicando, pero me decías, las cantidades no las tengo, todavía no te podemos decir. O sea, parece que eran las 5 o 6 de la tarde del sábado y era el mejor el secreto mejor guardado del mundo, era el presupuesto 2019 de Jalisco. A ver, entiendo. Pero miren, lo voy a poner en estos términos. Muchos han señalado que en comparación de lo que hicimos en Jalisco, Andrés Manuel es muy transparente porque todo el mundo conoce su iniciativa. Es la iniciativa. Nosotros la iniciativa, desde el 1 de noviembre que llegó al Congreso del Estado, mojado, ¿no? Es pública. Pero es papel mojado porque es la de Aristóteles. Pero en eso nos están comparando. Ya verás en los próximos días. Coincido, cuando, no es una comparación precisa. No es una comparación precisa. Sí. Cuando tengan que negociar el dictamen, te darás cuenta que el dictamen sale al cuarto para las 12, literal, de que se junte la comisión. Porque hay que recordar que el planteamiento para los tiempos presupuestales no son los ideales, fíjate. Llega la iniciativa el 1 de noviembre. El 6 de diciembre llega el nuevo gobierno y dirás, oye, ¿qué hicieron las semanas anteriores? Naturalmente trabajar en el tema, pero es muy diferente lo que crees que vas a encontrar a lo que te encuentras una vez que llegas. Y entonces nosotros hicimos en la Comisión de Hacienda un ejercicio con quienes eran gobierno electo y a partir de que llegan, un ejercicio todavía más profundo en donde nos dicen, oigan, no era esto lo que nos encontramos, creemos que tenemos que hacer esto, el diagnóstico estaba equivocado, los proyectos tienen que ser diferentes y nos mete en esa dinámica. ¿Qué sí hicimos en todo este proceso? Un proceso totalmente abierto con los grupos parlamentarios
y con los grupos de la sociedad civil que se acercaron al Congreso, y lo tengo que decir muy claramente. Tuvimos reuniones de trabajo en lo individual con cada uno de los grupos parlamentarios, en conjunto con todos ellos, en Comisión de Hacienda, ante medios de comunicación, con la transmisión en vivo, de exactamente qué era lo que quería el gobierno del Estado, y lo hicimos, si mal no recuerdo, martes o miércoles de la semana pasada en el Congreso del Estado. Recibimos a una serie de organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Alberto Vallardo, que nos buscó y nos dijo: queremos que nos reciban, queremos hacerles planteamientos y queremos dialogar. Los recibimos en el pleno de la Comisión de Hacienda. Recibí a algunos otros grupos o personas en lo individual que llegaban a mi oficina a querer platicar el tema, pero lo pondría, para finalizar esto, en estos términos. Hace 10 días llegó el gobierno del Estado y en este tiempo es en donde tuvimos que reconfigurar. Y te voy a confesar una cosa: el dictamen que aprobamos el sábado lo terminamos el mismo sábado, es decir, lo terminamos el mismo sábado, pero terminamos un dictamen dialogado con los grupos porque tenían que esperarse a las 5 que se presentara el presupuesto federal. Para tener más idea de qué viene y qué no viene. Lo pasamos hasta el día sábado, que era nuestra fecha límite, precisamente para tener algunos elementos de la federación. Al final supimos que no venía todo esto, pero que no nos pegaba en otros términos, y eso nos lo permitía. Pero a lo que voy es que el sábado terminamos el dictamen, y de que lo terminamos a la sesión pasaron 2 horas, ¿sí me explico? Entonces no había un tema de qué tan público era o no. Llegué a la sesión y lo hice público, lo compartí a los medios de comunicación, lo subimos a tal vez no la tuvimos página de tiempo internet. los medios de comunicación y sociedad civil de escudriñar ese proyecto de presupuesto. El primero sí, el de Aristóteles, pero no nos decía mucho. Claro, porque no son ni las mismas secretarías. Por supuesto, pero en el ejercicio que hicimos una semana antes, en donde invité no solamente a Juan Partida, secretario de la Hacienda Pública, sino a los 4 coordinadores del gobierno del Estado, a la Comisión de Hacienda en el Congreso, en donde platicaron secretaría por secretaría cuáles eran los temas que pretendían hacer, hacia dónde querían llevar el presupuesto y demás. Y aunque el ejercicio legalmente era un ejercicio del Congreso, pues tampoco nos podemos engañar, lo traíamos en coordinación con el gobierno del Estado e hicimos ese ejercicio totalmente público. Yo te diría, lo hice individualmente con cada grupo parlamentario primero, nos fue muy bien, y aunque ya había saldado, vamos a decir, ese proceso, todavía lo repetí ante la Comisión de Hacienda, con todos los grupos parlamentarios, con medios de comunicación, precisamente para cubrir este tema, de que no fuera una aprobación en lo oscuro. Vamos al corte, 9 de la mañana con 19 minutos, estamos unos minutos más con Ricardo Rodríguez. Más adelante comentamos los temas con los que empezamos esta semana y hablamos del presupuesto federal que está causando todo tipo de discusiones. Recuerda, el WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Nueve de la mañana con 22 minutos, estamos dialogando con Ricardo Rodríguez, que es diputado y presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Te recuerdo que el sábado pasado, por ahí de las 8 de la noche, más o menos. Empezamos a las 8:20, terminamos a las 9:40. 9:40 se aprobó el presupuesto, el paquete económico 2019 en Jalisco. Ricardo, sobre el tema específico, antes de entrar a delinear cada uno de los asuntos que se aprueban en el presupuesto, sobre la deuda. Ya empieza a correr, incluso hoy es la nota de 8 en el Informador. ¿Puede Jalisco endeudarse o debe Jalisco endeudarse? A ver, yo te diría, ¿puede Jalisco endeudarse? Sí. Las finanzas en Jalisco son finanzas sanas. En las distintas calificaciones que nos dan, nos permiten voltear a ver la deuda. En el semáforo que hay en la Secretaría de Hacienda a nivel federal estamos calificados de manera correcta, y en términos de números tenemos capacidad para endeudarnos por 7,000, 8,000 millones de pesos adicionales. ¿Debemos hacerlo o no hacerlo? Depende de un análisis y una discusión que nos podamos dar. Pero para estos proyectos, línea 4... El tema es para qué usas... Purgatorio. ¿Para qué usas la deuda pública, no? Si al final de cuentas la vas a usar para invertirlo en temas de infraestructura que te puedan dar beneficios en el presente e irlos pagando en el futuro, vale la pena. Si la deuda la usas para pagar nóminas o gasto corriente o eso, pues es insustentable, ¿no? Exactamente. Entonces esa sería la discusión en su momento. Yo coincido contigo en que no podemos estar en contra de la deuda per se. Por el simple hecho de ser deuda, lo utilizamos en el día a día nosotros en temas específicos, pero sí MC en campaña dijo que nos iba a endeudar.
Lo dijo Enrique Alfaro en su campaña, la propuesta de los diputados ciudadanos en su momento fue, hay posibilidad, con austeridad y todo es posible no endeudarse. Se le echará atrás eso que ustedes en campaña dijeron. Lo que pasa es que ganó Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel dijo que iba a meterle dinero. Le han puesto un asterisco. Si gana López Obrador, puede ser que sí nos endeudemos. No, lo que pasa es que Andrés Manuel dijo que le iba a meter dinero a la línea 4 del tren ligero, que le iba a meter dinero al Río Santiago, que le iba a meter dinero a los grandes proyectos de Jalisco. Y no le está metiendo, y luego entonces algo hay que hacer, porque tampoco podemos ser irresponsables y quedarnos sentados desde el punto de vista del desarrollo hasta que Andrés Manuel se vaya en el 2024. Entonces dicen, si es para estos proyectos, línea 4, purgatorio, macrolibramiento de Vallarta. No necesariamente. Sí. No, a ver, yo lo pondría así. En primer lugar, no hay un tema sobre la mesa para ya discutir el Ahorita tema no hay propuesta de deuda. No hay propuestas concretas. Y yo te diría, ¿se puede hacer? Sí se podría hacer, para proyectos que impliquen desarrollo en Jalisco, no necesariamente estos 4 proyectos, porque para esos 4 proyectos pues necesitamos, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos, entonces no habría manera de entrarle. Es decir, hay que voltear a ver la deuda, sí hay proyectos que nos generen desarrollo en el presente y con posibilidad de pagarlo en el futuro. Ahora, incluso la ley no recuerdo su nombre, financiera, ya no te permite endeudarte para nada que no sea obra pública o pagar deuda, ¿no? Tengo entendido. Es para inversión pública. Para inversión pública. ¿Pero física o también programas sociales? Programas sociales no, es para inversión pública y aquí entran conceptos que te permitan crear desarrollo en tu estado. Diputado, ¿por qué no quitarle dinero al Poder Judicial? Vemos que se incrementa 15% el presupuesto del Poder Judicial. No es, digamos, un discurso contrario a la austeridad, sobre todo con estos salarios de los magistrados. A ver, lo pondría en estos términos. Sí hicimos un ejercicio de austeridad en los 3 poderes. En el Poder Ejecutivo fue el que más ejercicio de austeridad hubo, desde bajarse el sueldo del gobernador y los primeros niveles del gobierno del Estado. Hicimos un ejercicio para reducirles el subsidio a los organismos públicos descentralizados por 150 millones de pesos más o menos, con el discurso de tienen que amarrarse en temas de gastos que no sean necesarios para que lo que gasten sea en temas que los ciudadanos requieren. Y en el tema del Poder Legislativo hicimos un ejercicio, nos quitamos el incremento inflacionario más otros 6 millones de pesos. ¿No? O sea, 900 y cacho millones va a quedar el presupuesto del Congreso, ¿no? En el caso del Congreso específicamente, teníamos 703 millones, pasábamos a 700, exactamente 726 y nos vamos a quedar en 699 millones. ¿Y qué hicimos con el Poder Judicial? Miren, la Constitución nos dice que en el caso del Poder Judicial, que es lo mismo que el Legislativo, pero nosotros renunciamos a eso, pero dice que en el caso del Poder Judicial les tenemos que dar el mismo presupuesto del año anterior más la inflación. Así lo dice la Constitución, en algún momento lo pusieron, no sé exactamente por qué. Es presupuesto constitucional, ¿no? Es presupuesto asegurar que no se lo bajes. Ahora, ¿quién integra el Poder Judicial? La Constitución también dice que lo integra el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa. Es decir, el Poder Judicial no es solamente un órgano, son estos 3 órganos y también habla que a partir de ahí los juzgados y demás, ¿no? En términos del Poder Judicial hicimos un incremento del 15%. ¿Por qué el incremento de 15%? Te lo explico. En el caso del Instituto de Justicia Alternativa, es un instituto que tiene años funcionando pero no ha cumplido con sus objetivos. Y sí creo trabajando aunque disfuncionando, ¿no? De acuerdo. No funciona mucho. Y hay un proyecto que se hizo que está muy interesante y que implica ampliar sus posibilidades, su presencia en distintas regiones del estado y sus capacidades para de verdad tener métodos de solución de controversias alternas, ¿no? Guillermo Cepeda llega un excelente, es un académico de primera. Un excelente director. Lo que hicimos fue pasar el presupuesto de 46 millones en 2018 a 90 millones en el 2019. En el caso del Consejo de la Judicatura es un tema bien interesante. Miren, nosotros ahí, claro que detectamos una serie de excesos. Hicimos un trabajo con consejeros del Consejo de la Judicatura de diálogo, en donde hicieron una serie de compromisos con nosotros en el que buscan recanalizar recursos. Te pongo un ejemplo. Este año 2018 abrieron 5 juzgados adicionales sin contratar plazas adicionales, precisamente del exceso de plazas que tienen en torno a los consejeros y demás. El compromiso es que en 2019 abrirán 11 juzgados adicionales sin contratar personal adicional. Es decir, como este ejemplo, hay varios de compromisos de austeridad interna en el Consejo. Pero
somos conscientes que el Consejo de la Judicatura, de ellos dependen todos los juzgados los que imparten justicia. Somos conscientes que si no le metemos dinero vamos a tener una complicación. ¿Qué hicimos? Hicimos, por un lado, en 2018 tenían un presupuesto de 888 millones. Lo que hacían todos los años es, te doy menos de lo que te toca y en el año nos arreglamos. Y en el año 2018 les dieron otros 140 millones. En el transcurso del año. En el transcurso del año. Siempre sabes que no les va a alcanzar, pero es como una manera de manipular políticamente al Consejo de la Judicatura. Te portaste bien. Exactamente, y ese te portaste bien con asteriscos, ¿no? Asteriscos. ¿Qué hicimos nosotros? Les dimos sus 888 más sus 140 que se les da en el año, más su incremento inflacionario, más 100 millones de pesos. ¿Por qué les dimos 100 millones de pesos? Porque tenemos un estudio que habla de la necesidad de hacer incrementos salariales al caso de los secretarios y de los que menos ganan en los juzgados, porque hace unos años hubo incrementos en los salarios de los jueces, un incremento importante, pero en el caso de los secretarios y quienes menos ganan, que dicho sea de paso, trabajan mucho, son los que más trabajan, hay la necesidad de hacer un incremento y de regularizar su situación ante pensiones del Estado. Entonces hicimos este incremento. Adicional a eso, estamos considerando un proyecto para el tema del Consejo de la Judicatura que implica todo un programa de digitalización de todo el esquema de impartición de justicia en Jalisco. Es un proyecto que cuesta alrededor de 120 millones de pesos. Lo que hicimos fue contemplar, no solamente es digitalización, también tiene que ver con infraestructura en algunos juzgados. Lo que hicimos fue presupuestar dentro del Ejecutivo 50 millones de pesos en 2019 para encontrar un esquema y desde el 2019 empezar a hacer este proceso de digitalización. Para que podamos acceder a todos los documentos, eso va a implicar las sentencias. Que va a estar en línea, obviamente cuidando datos personales y demás. Cualquier ciudadano va a poder estarlo revisando. Vamos a quitar este tema de que cuando llega un asunto, pues uno puede ir a buscar en qué juzgado sale, porque hay manipulación de poder decidir a qué juzgado se van los asuntos y demás. Es decir, es un sistema que te permita mayor transparencia, evitar la corrupción, que las notificaciones sean electrónicas, que te permita tener una mejor impartición de justicia gracias a elementos tecnológicos. Me quedan 5 minutos, Ricardo. Entonces, y regreso nada más al tema del Supremo. ¿Qué hicimos en el Supremo? El Supremo traía un presupuesto de 559 millones. En el Supremo sí detectamos excesos. Tienen seguro de gastos médicos mayores, tienen subsidio al impuesto sobre la renta, tienen viáticos, telefonía. Que no lo pueden pagar el impuesto sobre la renta. Exactamente, tienen una serie de excesos que no tocamos el tema, además de sus salarios, que son salarios muy importantes. Y lo que nosotros consideramos fue, les vamos a quitar 100 millones de pesos para que se ajusten, y tendrá que ajustarse el Supremo Tribunal. Es decir, ellos van a tener que bajarse el sueldo. No hay de otra. O bajarse las prestaciones. Se tienen que bajar, ojalá, el sueldo y las prestaciones. Pero es que no tienen otra cosa, porque no tienen obra pública, no tienen, es decir, pues todo lo que va a nómina. Exactamente. O a menos de que corran gente. Tendrán que hacer un ejercicio y tienen capacidad de realizarlo, pero quiero reiterar, nosotros respetamos lo que dice la Constitución, el Poder Judicial tiene un incremento del 15%, y estamos en lo que dice la Constitución. Muy breve, te voy a hacer varias preguntas sobre temas del presupuesto, Ricardo. ¿La caída del presupuesto de la Fiscalía es por las reformas, es decir, que pierde la Policía Estatal? Claro, antes era la Fiscalía General, hoy son la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo tanto, es solo eso. No, y además crecen muchos temas, sobre todo en asuntos de incrementos a los salarios a los miembros de la Secretaría y de la Fiscalía. Estamos poniendo 500 millones de pesos para incrementar salarios. ¿UDG 6% más? ¿Y los civiles también? UDG. Raúl Padilla sale ganón en este presupuesto. Yo diría que la comunidad universitaria se puede sentir satisfecha de este presupuesto porque sí sube la UDG, sube hospitales civiles, el Centro Cultural tendrá 200 millones, hay 160 millones de pesos para obras en distintas preparatorias, es decir, es un presupuesto importante para la ¿Centro Universidad Cultural también va dinero? 200 millones de pesos. 200 millones de pesos para el Centro Cultural. Se van a gastar 800 millones de pesos más en nómina en el gobierno del Estado. ¿Para qué va eso? A ver, lo que pasa es de que hay que recordar que en términos del capítulo 1000, que es la nómina, siempre debemos de considerar el incremento inflacionario que se va a dar. El incremento se negocia con los sindicatos y naturalmente hay que tenerlo contemplado. En términos prácticos, el capítulo 1000 sube en línea con lo que sube la inflación y lo poco adicional que puedes encontrar implica un tema de
contratación de 241 elementos adicionales en términos de seguridad pública. ¿Policías? 80 más o menos son policías y los demás van a las distintas fiscalías, la de anticorrupción, MPs. la central exactamente, la de combate a la corrupción, la de búsqueda de personas. Ese es el incremento real que va a haber en términos de nómina. 11% menos de recursos para asistencia social. A ver, ahí hay un tema. Todos los programas sociales que existían se respetan. Bienevales para estudiantes, para adultos mayores, todo se respeta. En el caso de los apoyos a los adultos mayores, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador le pidió a todos los gobernadores del país que presupuestaran 0 pesos en este programa, porque ellos le iban a hacer frente en su presupuesto federal. Lo que nosotros hicimos fue pues no presupuestarlos, sí le pusimos alrededor de 157 millones de pesos para hacer programas complementarios hacia esta población, pero esencialmente tiene que ver con eso y con algunas readecuaciones que hicimos con las modificaciones a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. En términos prácticos no hay disminución de recursos para programas sociales. 190% más en partidas para el campo. A ver, este tema es bien interesante. Siempre se dijo que al campo había que apoyarlo, que ahí estaba nuestro desarrollo, que no nos podíamos mientras permitir. llegue al campo, no intermediarios. Exactamente. No a ¿Qué hicimos? Miren, terratenientes. pasamos de un presupuesto más o menos de 670 millones en 2018 a 1.750 millones más o menos en el año 2019. Es un incremento del 175%. Y les destaco un caso en particular. Como el gobierno del estado va a adquirir módulos de maquinaria para los 120 municipios de Jalisco. Este es un tema bien interesante porque muchos municipios no tienen la capacidad de provocar desarrollo en sus comunidades precisamente por falta de elementos como este. El módulo de maquinaria son módulos que te ayudan a arreglar caminos, a hacer bordos en los ríos, a desasolvar presas, te ayudan a una serie de cosas que te producen, que te provocan productividad. Esto sobre todo maquinaria, entonces. Es maquinaria, 570 millones, de esos arriba de 1,000 millones que está incrementando. Otros tienen que ver, otros de esos recursos con temas de un fideicomiso para apoyo de granos. Hay una serie de programas en materia de campo que por primera vez se va a ver que este discurso de provocar el desarrollo en las comunidades y apoyar al campo se está reflejando en el tema presupuestal. IEPC y TAE, recorte fuertísimo. Van a tener que correr gente, seguramente, tanto en el tribunal como en el IEPC. Este ejercicio de austeridad que hicimos con el Ejecutivo, el Legislativo y en el Judicial, con el caso del Supremo Tribunal de Justicia, también lo hicimos con los organismos autónomos. En el caso del Tribunal Electoral, como no es un año electoral, estamos promoviendo un recorte del 30%. ¿En el IEPC o en el tribunal? En el tribunal, del 30%. En el caso del Instituto Electoral es del 50%, es año... ¿De su dinero directo o también de las partidas que van a los partidos políticos? De su dinero directo. Los partidos políticos ya traen una disminución para por la ley aquella que se aprobó. Por la ley aquella. Pero solamente para el Instituto le tocaban 133 millones de recurso ordinario para ellos, le estamos quitando el 50% y se tienen que adecuar. Por último, diputado, incrementa el gasto en el despacho del gobernador, 4%. Sí, pero es un incremento, vamos a decir, normal en ese... Ahí se podía recortar o no. A ver, lo que pasa... El despacho del gobernador ha sido muy caro durante todo el sexenio de Aristóteles. A ver, la pregunta es ¿cuánto cuesta el despacho del gobernador? Yo te lo diría. Para el 2019 tiene 7,500,000 pesos. Aumentó el 4%, es decir, no tiene nada el despacho del gobernador. En ese 4% pues está el incremento inflacionario, entre otras cosas, del personal que está en su entorno. ¿Y comunicación queda en cuánto? Comunicación social quedó en 240 millones, repartido entre las distintas dependencias que implican protección civil, implica educación, implica cultura, es decir, y está por debajo en 28 millones de lo que se gastó en 2018. 10% menos, digamos. Exactamente. Diputado, gracias. Estoy a tus órdenes, como siempre, Enrique. Muchas gracias. Nos vamos al regreso, hablamos sobre el presupuesto federal. Todo tipo de opiniones ha desatado el presupuesto 2019 que presentó Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado. Todavía se tiene que discutir y los diputados federales tienen hasta el próximo 31 de diciembre para definir cuál va a ser o cómo se va a repartir el gasto de 5.8 billones de pesos del paquete económico 2019. Y lo analizamos con Alejandro Rodríguez Magaña, él es académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Enrique? Muy buen día, un gusto saludarte y un placer saludar a tu audiencia.
Oye, Alejandro, a ver, seguramente leíste las columnas de hoy, unos dicen que es un presupuesto conservador, otros que es asistencialista, unos dicen que es neoliberal, otros que es más de izquierda. ¿Cómo analizas? ¿Cuál es tu primera valoración del presupuesto? Mi primera valoración, Enrique, es de equilibrio y es un tema de un presupuesto fiscalmente responsable y realista, que es lo que algunos analistas esperábamos de este primer ejercicio de este nuevo equipo de gobierno. ¿Lo ves entonces realista, fiscalmente equilibrado? ¿No ves alguna señal roja de deuda, déficit, nada de eso? Pues quizá el único elemento que podría llamar la atención un poco, Enrique, es el optimismo sobre ciertos factores relacionados con el tipo de cambio con respecto a lo que es el dólar y con lo que podría ser la inflación, ¿no? Esto está precisamente en lo que es los criterios de política económica. Hay que entender que el paquete económico tiene un presupuesto de ingresos, cómo se va a recaudar, un presupuesto de egresos, cómo se va a gastar lo recaudado, y los criterios generales, que son las bases o las premisas con las cuales está elaborado todo ese presupuesto. En esas premisas es en las que yo podría poner algún indicador por ahí de llamar la atención, un tipo de cambio en 20 pesos, una inflación muy cercana a lo que es la actual meta del Banco de México, y desde luego que hablar de que se están jugando con ciertas variables que pueden tener un cauce en temas inflacionarios, como es el crecimiento de los salarios, como podría ser el crecimiento de las tasas de interés. En fin, habrá que ver esa mezcla de factores por considerar solo los factores internos. Hay muchos factores exógenos que no están en el control de México, de la política económica nacional, aquellos relacionados con el tipo de cambio, con las guerras comerciales, con la estabilidad geopolítica, que es lo que podría traer alguna variante adicional de incertidumbre. Doctor Alejandro Rodríguez, a ver, para los que estamos analizando el presupuesto, vemos que los ingresos van a ser de 5.2 billones y el gasto va a ser de 5.8 billones. Ese margen intermedio de 600 mil millones de diferencia, ¿eso no es deuda? ¿Eso cómo lo termina recaudando el Estado mexicano? Lo que está presupuestándose, Enrique, sí, es un crecimiento al gasto y también es un crecimiento al ingreso. Sí. Esa es la parte optimista del presupuesto. Parecería que va a haber una mayor recaudación y hay que ver cuáles son las bases precisas para ello. Estaríamos hablando de recaudación a través de IVA, de IEPS, de impuestos sobre la renta, que pues solamente por decir el impuesto sobre la renta se está planteando en un 6.6% de crecimiento, y esto pues habría que encontrar exactamente cuáles son los elementos con los cuales se está presupuestando un mayor ISR cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto no está todavía cercano incluso a lo que podría ser un crecimiento como el prometido antes de las reformas estructurales, un crecimiento que incluso, hay que decirlo, está presupuestado menor al presupuesto, al real del Producto Interno Bruto que tenemos en este 2017. Alejandro Rodríguez Magaña, doctor Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana, gracias por estos minutos y vamos a ir analizando más a fondo el presupuesto. Con mucho gusto, Enrique. Gracias. Ahí están algunas de las opiniones en torno al presupuesto. Hay distintos sectores que se sienten vulnerados por el presupuesto que se aprobó. Hay quien no. Por ejemplo, Jalisco y Nuevo León como entidades federativas son las primeras que han levantado la voz para denunciar y decir que este presupuesto podría tener algún carácter de centralización, porque claramente los proyectos de infraestructura Andrés Manuel López Obrador opta por invertir más en el sur del país, cosa que tiene su sentido, pero sin dejar totalmente descobijados proyectos que existen en otras regiones del país. Tiene sentido porque es el espacio, la zona, las regiones del país más pobres y por lo tanto que necesitan mayor intervención pública. Las universidades también se sienten agraviadas con el presupuesto que está
prometiendo, que está impulsando Andrés Manuel López Obrador, en particular la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy publica en los distintos diarios de circulación nacional una especie como de desplegado en donde señala que no va a poder cumplir con el total de sus encomiendas educativas porque va a enfrentar una disminución del 6% en términos absolutos. Eso quiere decir que es en términos reales un 9-10% de disminución. La UNAM y otras universidades son menos castigadas, pero también van a experimentar recortes de recursos. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que va a tener una caída de 1% de sus recursos federales, pero lo va a solventar con el presupuesto estatal. El presupuesto estatal crece en 6%, por lo tanto uno compensa a la otra. Entonces la Universidad de Guadalajara no sale tan mal parada de esta negociación. Va a haber más dinero para gasto militar en el país. Se aprueba un incremento de 11% en el gasto militar para 2019. Hay que recordar que la Guardia Nacional es el gran proyecto de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y todo se va a operar a través de la Sedena. También crece mucho el gasto social, en particular las becas para adultos que tienen más de 68 años y que van a recibir un apoyo de un poquito más de 1,200 pesos al mes. Se duplica el apoyo federal, pero los estados dejan de repartir este recurso, y también se aprueba el proyecto de jóvenes, no son becas, son más bien como una especie de mini sueldos de 2,400 pesos a jóvenes en el país. Hay una partida presupuestada de 44,000 millones de pesos. En proyectos de infraestructura, 15,000 millones para Santa Lucía, el proyecto aeroportuario por el que está apostando Andrés Manuel López Obrador, y hay recursos para el Tren Maya, para iniciar el Tren Maya, las primeras piedras, digamos, de este proyecto, y un poquito para otros como el tren transísmico en el sur de nuestro país. 9:49 a.m. El WhatsApp es el 3318-807641. ¿Cómo calificas el presupuesto presentado por Andrés Manuel López Obrador y que se debe de aprobar antes del 31 de diciembre? Y también las distintas apuestas estatales que se ratificaron en el presupuesto que aprobaron los diputados el sábado pasado. Vamos al corte. Con 53 minutos, gracias por participar, por opinar estamos hablando mucho del presupuesto, es natural porque se presentó el de López Obrador, que había muchas incógnitas en torno al presupuesto, y se aprobó el de Jalisco. Entonces hoy por eso hemos hablado mucho de números, pero es el total del gasto público el que se está aprobando estos días. Buenos días, señor Toussaint. Quisiera mencionar que en Cobaeje están desapareciendo el sistema de bachillerato intensivo semiescolarizado. Además, tiene casi un mes sin pagarnos nuestros honorarios a los profesores. Gracias, Ignacio, por hacer la aclaración, y con gusto lo trasladamos a la instancia correspondiente. Gracias, Angelina Camacho, por los buenos deseos. Blanca Moreno, Enrique, muy buenos días, felicidades por tan buen programa y por tener al mejor en su micrófono. Con respecto al presupuesto, Enrique, nuestro presidente es como nosotras, las amas de casa, sabemos dónde se necesita y dónde no. Bueno, son apuestas del presidente que algunas van a generar críticas, otras aplausos. Creo que lo más importante del presupuesto, más allá de analizar cada uno de los gastos, yo por ejemplo no comparto que le quiten dinero a las universidades o en general al sistema educativo o a la ciencia o a la tecnología. También me parece muy fuerte el recorte que están impulsando en materia cultural, de los recursos que van a la cultura en México. Pero entiendo que era un presupuesto muy difícil de diseñar, que los mercados estaban muy atentos, porque si Andrés Manuel López Obrador mandaba un presupuesto en donde las cifras no cuadraban con criterios de política económica que eran totalmente disparatados, pues en ese momento los mercados iban a dar una reacción muy difícil de contener. Entonces creo que es un presupuesto conservador en términos generales, pero que ahí va esbozando algunas de sus promesas que hizo en campaña. Me preocupa también tanto dinero a los militares, pero bueno, es una de las estrategias de Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia en nuestro país. Señora Mercedes, muchas gracias, señora, por su mensaje. Julio Layo, hola, buen día, Enrique. Los señorones diputados critican los recortes federales, pero en Jalisco no hablan
de los aumentos e impuestos, las licencias el 35%, pasaje y otros, y solo un recorte de sueldos anunció de 5%, pero no dice de los demás presidentes municipales y funcionarios estatales. Un dato: AMLO gana lo que un presidente municipal. Gracias. Dice que subirán inflacionariamente. Cuando a ello se refiere, ¿por qué no suben los impuestos? Ese dato inflacionario un 4% y no 100 o 35%. Tengo entendido que al final las licencias quedaron en un incremento de 12% y el del refrendo sí fue un incremento inflacionario, pero todos lo vamos a revisar a fondo en la ley de ingresos. Gracias, Julio. Buenos días, Enrique. No queremos más endeudamiento para Jalisco. Se está abriendo la puerta a la deuda. Ya lo declaró Enrique Alfaro desde el fin de semana, que dijo que su plan B era el endeudamiento. Otra vez, no creo que la deuda sea mala en sí misma, ni per se. Nuestra historia ha sido trágica con la deuda en México y por lo tanto le tenemos miedo a la deuda. Cada que surge esta palabrita de deuda, todos empezamos a temblar por las crisis de deuda que hemos tenido en México, 82, 94. Por supuesto que hay margen para que Jalisco adquiera un crédito de estas características. El problema es que Enrique Alfaro prometió otra cosa en campaña. Incluso lo hizo en estos micrófonos y lo hizo en el debate, diciendo que con los presupuestos estatal y con los proyectos de austeridad era posible empujar la mayoría de los proyectos de infraestructura. 5906, me parece que la centralización de los recursos son resultados de las pésimas administraciones que hemos tenido en los estados, y al haberle dado esos recursos a los estados solo sirvió para que hicieran desvíos y enriquecimiento ilícito. Como ejemplo son 21 exgobernadores que se están investigando por esos delitos, y si vamos a lo local, gran parte del recurso del Seguro Popular se gasta en otras cosas. Gracias por tu comentario. Félix Caballero, MC: de acuerdo al diputado, el nuevo eslogan de Alfaro para el 2024 será: AMLO no le cumplió a Jalisco y por eso yo no le cumplí a Jalisco. Voten por mí, que sí cumplo. ¿Por qué no se dejan de tonterías y se ponen a dialogar? MC pretende que la federación solo gaste en Jalisco. ¿Cuál de los proyectos de Jalisco es prioritario para la federación? Yo creo que la federación ayudará a Jalisco, pero cuando ellos quieran, por ejemplo, acercándose a las votaciones, no son tan buenas gente, son más bien oportunistas. Gracias, Félix. Julio Andrade, buen día. Hoy más que nunca, como tapatíos, debemos unirnos a la lucha de Alfaro contra el imperialista y populista López Obrador, sin importar el color partidista que seas, ya que es notorio que este hombre solo va a tener ojos para el sureste y norte del país. Hoy debemos preocuparnos por lo que nosotros podamos hacer por el Estado. Gracias, Julio, por tu comentario. Luis Alberto Guzmán: y la cuarta transformación y la refundación APA, el caso es que MC nunca tiene la culpa, es más fácil echar culpas que actuar buscando soluciones, dice Luis Alberto. Rafael Francisco: es increíble que estén pidiendo presupuesto para la línea 4 del tren ligero cuando ni siquiera han podido arrancar la línea 3 y falta prácticamente un año completo. Lo que sí se podría hacer con la línea 4 son los estudios y ya dejar definido una ruta. Esperemos que en el gobierno de Alfaro, con recursos estatales, exista posibilidad de tener un estudio completo para que en 2020, si hay posibilidades, se empiece a construir la línea 4. Vamos muy atrasados en materia de infraestructura de movilidad. Alfredo: a Peña casi se lo comieron vivo por gastar miles de millones de publicidad y ahora resulta que AMLO va a derrochar más recursos en eso, 1,200 millones. Los medios chayoteros deben de estar felices. Mira, Alfredo, no es tan comparable las dos cifras. Mañana traigo el gasto en comunicación porque está tomando solamente una de las partidas, que es la central. Es cierto, en términos del gasto en comunicación central del gobierno sí hay un incremento, pero tenemos que analizar en conjunto las distintas dependencias. Vamos a hacer la suma y mañana te traemos esta suma en materia de comunicación. Nos vamos. Mañana estamos a las 9 de la mañana aquí en Cara a Cara para que nos acompañes para analizar los temas públicos, y a las 6 estamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y hasta el ratito.